que tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Juan Carlos. Ya que se acabó, nada más que se pone la maestría también. Va. Bueno, ya estamos por aquí hablando, poniéndonos al día con todo el equipo, todo el grupo. Ya estamos esta mañana con usted, hoy con el equipo de las 9, con la mayéutica, con el equipo que tiene que ver con, pues con intereses nuestros en el plan sociológico. ¿Cómo estás, Juan Carlos Núñez? Buenos días. Muy bien, muy contento de estar aquí como siempre. Rafael González Franco de la Pesa, no lo puedo creer, hoy regresa al programa. No, pues con mucho gusto, Yolanda, no había podido, la verdad. Coincidía siempre con salida, Sí, hombre. pero estoy muy contento de regresar contigo y con todo el público. Qué bueno, este Rafael. programa. Eneida Zúñer, qué alegría que estés con nosotros, Eneida. Hola Yolanda, hola a todo el público que nos acompaña, pues ya como de mis horarios, de tal manera que mis alumnos concedieron movernos y salir más tarde, salimos a las 2 de la tarde hoy, para que yo pudiera venir al programa, así que le agradezco a mi grupo de primer año de filosofía del ITESO, pues bueno. no todos los alumnos tienen esa disposición, no siempre me sucede y ahora todo el grupo estuvo de acuerdo. Pues yo lo agradezco al grupo y agradezco a Eneida que mueva sus horarios con base en el programa, y agradezco a Rafael que haga un espacio en su agenda, agradezco a Juan Carlos que acepte este año ser el coordinador de los temas, ¿verdad, Juan Carlos? Así que adelante, ¿qué nos dices para el público? Bueno, pues hemos estado en los días recientes viendo una cantidad de casos relacionados con corrupción por todos lados. Lo vemos a nivel nacional, a escala nacional, a escala también local. A ver, vamos a cambiar de micrófono. Ahí está, mejor. Sí. Bueno, decía Ahora sí, que gracias. hemos estado viendo en los días recientes pues una cantidad de temas relacionados con corrupción en todo el país. Lo vemos en ámbitos de la escala federal, de la escala estatal, Sí. también en los municipios y también en todos los partidos. Hemos visto cómo pues esos casos no son exclusivos de algún grupo político. Entonces, a partir de eso nos parecía interesante dar una reflexión sobre qué implica la corrupción y qué daño es el que causa más allá del escándalo que va apareciendo y luego Sí. se diluye porque viene el siguiente y el siguiente y el siguiente, pero todo eso, ¿qué implicaciones tiene para nuestra comunidad? Ese es el tema de hoy. Así que quédese usted con nosotros, muy pendiente. Y el teléfono es el 3030-5350, para que nos llame y también nos dé su punto de vista. ¿Qué implicaciones tiene la corrupción? Como dice Juan Carlos con toda asertividad, un tema llega, otro escandaliza, otro más. ¿Y cuál es el resultado? Nos vacunan, como que decimos, bueno, pues ya esto es lo normal. No podemos verlo como normal, esa corrupción que está presente y que sufrimos usted y yo y todos nosotros. Así que ese es el tema de hoy. ¿Por dónde empezamos, Juan Carlos? Bueno, Nuevamente. yo diría que a mí me llama la atención cómo el tema de la corrupción, como tú bien decías, está normalizado. Sí. Lo vemos ya como parte muy fuerte de nuestra cultura, donde ya no nos escandaliza el hecho puntual, pero en realidad lo hemos asumido. Y hay muchas frases que dan cuenta de esto, ¿no? Una de las primordiales en este tema es la de Gonzalo N. Santos, un priista del siglo pasado, el prototipo del cacique priista en San Luis Potosí, que alguna vez le preguntaron qué es la moral, y él respondió: la moral es un árbol que da moras. Así de claro. Así de claro. Frases como la de Carlos Hank, un priista también del Estado de México, del grupo pues que es muy fuerte en términos del control del país, y él decía, un político pobre es un pobre político. Y luego las comunes, ¿no? El que no es tranza no avanza, el yo no pido que me den, sino que me pongan donde hay. Todas esas son frases que se han ido ya constituyendo como parte pues de las máximas que guían el trabajo de muchos políticos, no digo de todos, pero de muchos, y no solamente de los políticos, sino también, obviamente esos políticos salen de la propia sociedad, no son extraterrestres, forman parte de este mismo caldo de cultivo. Entonces, yo diría, pues, es un tema que está muy arraigado en nuestra cultura, que lo hemos normalizado, que a veces se felicita al corrupto, ¿no? La frase esta de este cuate sí la supo hacer. Sí, qué grave. Pues lejos de ser repudiada, va siendo Aplaudida. aplaudida. Y yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Es una
asunto de cultura y es un asunto que no es solamente de algunas personas que son malas, entre comillas, sino que ha permeado a la sociedad. Eso es gravísimo, realmente. Vamos a ver qué nos comenta al respecto Rafael González Franco. Sí, yo quisiera hacer un par de reflexiones yéndome un poco antes, ¿no? Primero, algo que nos sucede a muchos es que nos preguntamos ¿por qué los mexicanos somos tan corruptos? ¿Por qué nos pasa esto en México? Y yo creo que una primera acotación es que no es un problema exclusivo de México. Sin embargo, es decir, porque la corrupción es un problema en Centroamérica, Sudamérica, o sea, no es un problema exclusivo. Sin embargo, sí es importante que analicemos cómo y por qué se da de la manera que se da en México y por qué sí podemos decir que tiene rasgos que otros países no tienen. Y yo creo que esa reflexión es útil precisamente para entender también esta normalización. Brevemente quisiera decir, históricamente y sociológicamente, podemos encontrar algunas constantes en la historia de este país que van determinando para mí 3 elementos fundamentales. Primero, una cultura de la ilegalidad. Es decir, desde la época de la colonia, la lejanía del poder central de la corona en España hacía que hubiera una especie de ámbito que se podía sustraer a los mandatos de la corona, aquello acátese pero no se cumpla, ¿no? Es decir, una posibilidad de sustraerse de la legalidad con mucha facilidad. Por otro lado, otro elemento que podemos encontrar es la simulación, la cultura de la simulación, es decir, para bien y para mal. Por ejemplo, los pueblos indígenas, los pueblos indios tuvieron que simular su creencia en la fe religiosa para poder seguir practicando sus propias religión, y se empieza a instaurar un elemento de simulación. Estas dos cosas, la falta de una cultura de legalidad por la ausencia de la autoridad, porque yo me puedo saltar las trancas, y por otro lado, en una cultura de simulación da como resultado la impunidad. Es decir, no pasa nada. El tercer elemento. No pasa nada, ¿no? Es decir, si no cumplo, si no me atengo a la legalidad, no sucede nada. No tiene consecuencias negativas. Entonces, todos estos, desde un punto de vista, y coincide con algunos análisis históricos, sociológicos, cómo no solo en México, en América Latina, en los pueblos de excolonias españolas y todo, esta cultura de la legalidad ha sido tan difícil de enraizar. Entonces, yo quisiera, porque entonces eso nos lleva a esta normalidad. Por no hablar de otro elemento que me gustaría hablar después, que es algo a lo que la corrupción no solo es causa, sino también consecuencia, que es el resquebrajamiento del tejido social. Pero por lo pronto me gustaría reflexionar en estos 3 elementos, de dónde y por qué ha prevalecido y se mantiene esta falta de cultura de ilegalidad, ¿sí?, la simulación y por lo tanto la impunidad. No pasa nada si no cumplo o no soy corresponsable de la convivencia con los demás, ¿no? Bien, puesto sobre el mantel, y le pasamos el micrófono a Neida, estos 3 elementos que menciona Rafael González Franco: cultura de la ilegalidad, cultura de la simulación, ficción, e impunidad en consecuencia. Entonces, tenemos para todos ustedes estos planteamientos. Ojalá que usted también nos llame, 3030-5350, y paso el micrófono a la doctora Neida Zúñiga. Gracias, Yolanda. Mira, yo había pensado en 3 elementos también. Uno de ellos lo mencionó Juan Carlos, otro no lo había tomado en cuenta, pero otro de los que yo pensé lo mencionó Rafael, y otro no lo había tomado en cuenta, pero lo voy a agregar, lo acaba de mencionar Rafael. 3 elementos que facilitan la corrupción, y esos 3 elementos me parece que son los siguientes, y me parece según muchos estudios sobre el tema. Uno de ellos son las etiquetas. Etiquetar al otro, a un grupo, a una institución, a lo que tú quieras, etiquetarlo de tal manera que pierda su carácter personal. Si yo etiqueto algo, me es muy fácil pisotearlo, porque no es un alguien, es un algo. Entonces, a la hora de que etiquetamos, despersonalizamos, y eso facilita los actos de corrupción. Ahorita voy a manejar otros ejemplos, pero quiero manejar los otros elementos. Otro elemento es, lo acaba de mencionar Rafa, las leyes. Un tipo de leyes tan ambiguas en las que toda interpretación sea posible. La ley tiene que tener cierto grado de universalidad, si no, no es ley, pero que sean tan ambiguas que todo tipo de interpretación sea posible y que además sea muy fácil que nadie se haga responsable. La ley dice, no lo digo yo tomo esta interpretación y se lo adjudico
a la ley. Y además, si quiero defenderlo o si quiere alguien contradecirme, tomará muchísimo tiempo todo un proceso en el cual se pueden manejar las leyes a voluntad, Con el más infinidad de hábil o el interpretaciones. más corrupto. Exacto, exacto. Y un tercer elemento que mencionaba Juan Carlos es el de los estereotipos, el de los clichés. Cuando empezamos, y esto lo menciona Hannah Arendt como una de las causas del mal cometido por gente común y corriente, ordinaria, que no es nada del otro mundo, no es el gran malo, que consiste en pensar con estereotipos o a través de estereotipos, no tomarme el trabajo de analizar lo que estoy pensando y lo que me lleva a actuar. El no detenerme a pensar en aquello por lo cual estoy actuando y por lo cual estoy decidiendo, sino que me agarro de los estereotipos que de alguna manera me protegen de que yo me cuestione, también me protegen de que yo me haga responsable. Entonces, estos tres elementos que yo quería traer a la mesa, pues los uno a la simulación, desde luego. En la simulación yo lo manejo filosóficamente, yo soy el fenómeno, pero no soy lo que está detrás del fenómeno. Tú ves el fenómeno, pero yo estoy acá. Si el fenómeno es malo, yo no soy. Y si es bueno, apláudele, porque sí soy. Sí. Esa es la simulación. Estamos en esta primera ronda. Yo agregaría un último elemento en este corte, desde el punto de vista de los medios de comunicación y con un mea culpa también. Nos falta todavía lo que llamaría yo, y lo llama así Eric Fromm, el miedo a la libertad. Es decir, a mí no me digan qué está bien y está mal, es decir, no me pongan en el dilema de ver quién está bien, quién está mal. Díganme por quién debo votar, los medios, díganme qué está bien, díganme cómo me debo vestir, díganme cómo debo de actuar, y entonces tomar mi voluntad y darme respuestas hechas que tienen que ver con los estereotipos, que pensar en estereotipos da como resultado que entreguemos nuestro poder de cada uno de nosotros para que alguien más decida por nosotros. Sería la conclusión de esta primera ronda. ¿Usted qué opina de esto? 3030-5350. Es el teléfono para que nos marque con nosotros. Nos acompañan Juan Carlos Núñez, Rafael González Franco, Eneida Zúñez, su servidora, hablando de corrupción, así de claro, así de complejo, corrupción en México, aquí, en este momento. Vamos a ir al corte y volvemos con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, les recuerdo que este programa se repite mañana a las 8 de la mañana por TV Noticias 25.1 digital. Esto a las 8 de la mañana. También por Megacable, quienes tienen ese sistema, es el 217. Mañana, 8 de la mañana, se repite este programa. Ahora en vivo, en TV C7 Cultura 25.2. Entonces estamos en vivo con ustedes a través de la radio también, 93.6, 96.3, la radio, para que ustedes sigan este programa. Hicimos una primera ronda hablando, Juan Carlos Núñez, de la importancia de que abordemos el tema de la corrupción y hablando pues de la pregunta ¿qué estamos entendiendo y por qué la corrupción? Rafael González Franco hablando de 3 principios de cultura de la ilegalidad, cultura de la simulación y la impunidad que priva en nuestro país. Eneida Zúñez, las etiquetas, etiquetar al otro, convertirlo en objeto en lugar de un fin, el ser humano, legalidad ambigua que se presta a manipulación y estereotipos, pensar en estereotipos, a veces hasta con refranes y paradigmas hechos que no ponemos en cuestión y los damos por hecho. Y finalmente, esa entrega de nuestra capacidad de decidir, de nuestro poder, como cada uno de nosotros, en aras de que alguien más resuelva los problemas. Primera ronda. Vamos a una segunda ronda. Juan Carlos, por favor. Bueno, ha aparecido ya el tema de la legalidad, que es fundamental, ¿no? Solemos pensar que las leyes siempre son un estorbo, cuando lo que son en el fondo, o tendrían que ser acuerdos entre los miembros de una comunidad, pues para resolver los temas que nos permiten convivir mejor. Ese es el sentido de la legalidad. El Estado de Derecho es lo que nos permite tener certeza sobre qué se vale y qué no se vale. Cuando eso se empieza a desdibujar, cuando esas leyes carecen de sentido, cuando no entendemos que cumplirlas nos ayuda a convivir mejor, entonces pues buscamos la manera de saltárnosla. Y se va haciendo un círculo vicioso porque aparece un caso de corrupción y en lugar de castigar al que cometió el acto porque violó ciertas leyes, pues resulta que termina impune, como bien decían mis compañeros hace un momento. Y entonces la respuesta es hacer más leyes.
y se va haciendo una cantidad de leyes muy complicadas, muy difíciles de cumplir, que van originando entonces que la gente busque saltárselas. Pongo un ejemplo que me parece patético, que es las personas mayores que se jubilan en el IMSS reciben su pensión. Pero como tenemos la desconfianza de que todo el mundo va a hacer trampa, entonces estas personas tienen que ir a dar fe de que están vivas. Pero hay personas que están ya en unas condiciones muy complicadas y a veces hay sistemas de que a veces el médico puede ir a certificar y demás, pero a veces no está de vacaciones, lo digo porque acaba de pasar en un caso cercano, y entonces tienes que llevar a la persona mayor a ver cómo la llevas para que vean que efectivamente no se ha muerto y poderle pagar. Cuando me parece que lo lógico sería, partimos de la confianza, y si hay un caso, pues ese caso se castiga con ejemplaridad. Sí. Y no haces una ley que afecta a las personas que están cumpliendo la ley y que los que van a hacer trampa buscarán el otro Sí. camino para saltar. Me ha tocado ver esa situación que tú planteas y es tan seria que me sorprende cómo no se ha abordado y ves la fila de personas muy mayores, algunas 80, 90 años, ni siquiera sillas, y entonces ves mucha gente haciendo fila con muletas o con su andadera. Es tan grave que me pregunto cómo es posible que un directivo del Seguro Social no haya tomado en cuenta esta situación. Sí, y este es uno de los puntos que yo quisiera que sí que tenemos que comparar con otros países, porque eso sí nos explica qué pasa en México. Sí. Alrededor de las leyes, en México, a diferencia de otros países, hay un principio en el que, aunque teóricamente se plantea que todos somos inocentes hasta No que demostrarlo. no se demuestra lo contrario, en México se ha ido dando una corrupción de esta idea, porque entonces tú eres culpable hasta que no demuestres lo contrario. Es decir, hay precisamente en esta cultura de la ilegalidad, pues resulta que todos sospechamos de todos, porque hay un comportamiento en el que todos nos brincamos las trancas. Sí. Entonces, el gran problema es, en otros países, lo que tú decías, cuando la gente da un testimonio y se le pregunta, hay gente que se ríe, por ejemplo, de ciertos cuestionarios que hacen en Estados Unidos o otros lugares, en que tú tienes que decir sí o no has consumido drogas, o sí o no portas ciertas cosas. Y mucha gente dice, ay, qué tontos, pues digo que no. Lo que pasa es que en esos países la palabra tiene un peso importantísimo. O sea, mi palabra, en principio, me creen. Porque si por alguna razón se descubre que yo falté a la verdad, entonces viene todas las consecuencias muy fuerte. y una sanción muy fuerte. Entonces, en principio, la palabra, hay una confianza de entrada de todos, porque el principio es todos nos estamos cuidando a todos. Todos vivimos en comunidad, todos estamos preocupados por el bien común. Todos sabemos que si alguien se brinca las trancas, afecta a toda la comunidad. Y hay Entonces, una sanción. ese es el principio. En principio, si la persona sigue cobrando su pensión, es porque está viva y sus familiares no están haciendo la trampa de cobrar por él. O sea, el principio de confianza básico, todos somos inocentes hasta que no se compruebe lo contrario. Así es. Entonces, yo creo que en México en particular, es una bola de nieve que ha ido creciendo, donde la legalidad misma o el esquema legal se ha ido corrompiendo y, como bien dices, ante cada hoyo que se abre en la ley, cada resquicio por el cual se puede haber tranzas, se crean nuevas leyes, pero el problema es que se le apuesta demasiado. Se piensa que entre más complejo, más complicados son los procedimientos para ejercer los recursos, menos tranza va a haber. Falso. Aunque hoy en día hay miles de regulaciones para que los compradores y los que se encargan de las de contratar y en las dependencias de gobierno, pensando que con eso se va a resolver. No, siempre hay resquicios y entre más complicado es el aparato, más se pueden encontrar. Entonces, la reflexión es, aguas, tenemos un problema de desconfianza común que hemos ido alimentando, leyes que refuerzan esto, y precisamente lo que pasa es que ya desconfiamos los unos a los otros, nos tenemos que estar cuidando, pero entonces ya nos parece que es el modo normal de vivir, ¿no? Bueno, aquí entonces tenemos un siguiente elemento en cultura de la ilegalidad, cultura de la corrupción, cultura de la impunidad, cultura de la sospecha. Y esto es muy grave. Eso es muy grave. El ser humano vive con fe cotidianamente y la fe como certeza de vida. Pero entonces, si se pone en cuestión tu fe cotidiana,
en Hasta tú relación con mismo los demás. dudas de tu palabra y Hasta de la tú dices- importancia de decir la verdad. Imagínate lo grave, estamos atentando contra el ser, básicamente, ¿no? Eneida, por favor. Sí, ahorita que señalabas esto, me vino a la cabeza el ejemplo de otro país al que una institución nos mandó un congreso en el cual no te piden el boleto para entrar al tren ligero. O sea, todas las personas Sí, entran, sí, tú sí. compras tu Países de boleto, Europa, sí, tú sí, compras en tu Europa. boleto y entras, Sí. Nosotros éramos 4, nos quedábamos sorprendidos de que no nos pidieran el boleto. Después nos dimos cuenta de que aleatoriamente se revisaba alguno. sí. Y claro que Y ahí recibía de un aquel. castigo fuertísimo. Pero la mayoría entraba, compraba su boleto y entraba sin Sí. necesidad de que nadie se lo estuviera pidiendo. Sí. Partimos de la confianza, como dijo En efecto. como dijo Rafa. Sí, a mí me llama la atención y me pregunto si todo este laberinto burocrático de leyes, reglamentos, etcétera, no es parte de la corrupción. Claro. No es precisamente, no es que sea para aliviar la corrupción, sino parte de la corrupción. Piensa, por ejemplo, en reglamentos sumamente estrictos que con muchos puntos, con muchas cosas a tomar en consideración. No sé, para concesionar un estacionamiento y sale una semana antes el reglamento, sale con la convocatoria una semana antes y ninguna persona que quiera entrarle, si no tiene el antecedente de todo lo que le van a pedir, va a poder tener listo todo lo que le van a pedir en una semana. Entonces, este laberinto burocrático es para corregir ese marco legal que de alguna manera está mal o para hacerlo más difícil de pasar y viene siendo parte de la misma corrupción. Sí, pero Sí. mira, quiero llamar la atención sobre una cosa, perdón, nada más. Lo que pasa es que habrá casos en donde sí hay intereses particulares de funcionarios o de personas que tienen cierto control en manejar las cosas para sacar un beneficio personal. Pero en la mayoría de los casos, es decir, si lo vemos como proceso desde la sociología jurídica, digamos, de la construcción de la legalidad, yo te diría que todas estas complicaciones en la ley no es que el legislador sea perverso y diga cómo creamos un monstruo. No, es que es como un cáncer. Es que es un proceso, aunque el deseo es cumplir con la función que es evitar la corrupción, en el fondo lo que hace es abrir más resquicios. Pero ese es precisamente el problema que tenemos en nuestros países, y en México en particular, que ante la necesidad de responder a un problema generalizado de corrupción, y al no atacar de fondo el problema, que es esta cuestión cultural, esta cuestión del tejido social, se le apuesta a las leyes. Y entonces es una especie como, no sé, es como quien ataca un resfriado con de estas pastillas Aspirina. o no, estas que anuncian. Es una trampa. El ciclo de la enfermedad va a cumplirse con o sin esas pastillas. Sí. Pero la gente piensa que tomando esas pastillas va a mejorarse. Y claro que se mejora, se lo atribuye a la pastilla, pero lo que pasa es que se cumplió el ciclo del virus. Algo similar pasa, es decir, buscamos sucedáneos para resolver cosas que no estamos atacando de fondo. Un comentario nada más. En la política de Aristóteles, no recuerdo ahorita el libro, pero dice literalmente que se debería dar un castigo ejemplar a todo aquel legislador que proponga una ley inútil. Sí, porque maleduca al pueblo. Sí. Maleduca al pueblo. Así ¿Qué es. le parece? ¿Qué opina usted? Hoy nuestro tema, la corrupción que usted y yo y todos sufrimos y que grave más aún propiciamos. Va la pregunta. 3030 5350 es el teléfono. Les recuerdo que hoy se encuentran con nosotros Juan Carlos Núñez, está hoy con nosotros Rafael González Franco, está con nosotros Eneida Zúñez y hablamos con toda apertura, con toda autocrítica también como pueblo, como ciudadanos de la corrupción. Corte y regresamos con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, sé que este no es un programa divertido y placentero, es más bien doloroso porque nos involucra a todos nosotros. Y bueno, vamos a tocar, de acuerdo a nuestro plan, vamos a hablar en este momento, en este corte, de la cultura de la asimilación. Usted puede utilizar los términos economía ficción, parejas ficción, maestros ficción, alumnos ficción, trabajadores ficción, yo hago como si trabajo. Servidores públicos, Servidores públicos ficción. ficción, cuando no verdaderos obstáculos, porque además todavía queda esto. En fin, este es el tema. ¿Por qué estamos inmersos en la cultura de la simulación? Rafael González Franco. Sí, yo al principio del programa decía que era uno de los elementos que había que tomar en cuenta porque me parece que es
un aspecto cultural que tenemos en México y que explica un poco la gravedad, lo agudizado y lo terrible que está haciendo la corrupción. Y incorporé el elemento que además no solo yo, hay varios pensadores que hablan de esto, de cómo en México hemos vivido y crecido en un mundo en donde las cosas no necesitan ser, sino que basta que parece que son, ¿no? Perdón, parece un rompecabezas, pero entonces escuchamos en los discursos de los gobernantes, pero no solo, sino también en la forma de relacionarnos, una excesivo énfasis en lo aparente. No importa qué hay detrás, siempre y cuando, ¿no? Yo recuerdo mucho esa frase de ¿qué dirán los Betancourt?, ¿no? Es decir, todo este pensamiento en las familias, clase media, lectura, Sí. ¿qué va a decir el otro? Y entonces, organizar nuestra vida en función de cómo queremos ser vistos. Esto es, digamos, se puede generalizar en muchos ámbitos. Yo creo que hay una matriz histórica en la simulación que tuvieron que hacer los grupos indios de México para no sufrir los castigos por seguir adorando a sus dioses o lo que fuera y simular. O sea, hay una vertiente muy positiva y muy rica que es todo este sincretismo cultural en el arte, etcétera, que es muy rico, pero hay una parte oscura de esto, que es la cuestión de la simulación, porque ahí entonces se crean todas estas condiciones de obscuridad, de opacidad, ¿no? De falta de transparencia, que es lo que posibilita esta, que además olvidé, ¿no? En mi introducción, impunidad es opacidad también. Yo ¿no? aquí me encuentro con una pregunta que les hago a los tres y me parece angustiante. ¿Es que acaso vivir en verdad no te da el suficiente aliciente y la consecuencia lógica de una vida más tranquila, más serena, más plena? ¿A qué le apostamos con la cultura de la simulación? ¿Por qué? Cuando es evidente bien mayor para algunos. Entonces de pronto dices, bueno, ¿cuál es el resultado, esa compensación o como le llaman en psicología, ganancia secundaria de una cultura de la simulación, cuando es evidente que el bien mayor no va por ahí? ¿Qué me dicen de esto? Sí, Juan Carlos. Bueno, empezaría con el tema de la simulación. Sí. Hay un libro muy interesante de Germán Dehesa que se llama ¿Cómo nos arreglamos? Prontuario de la corrupción en México. Ahí hace 100 términos, una especie de diccionario con 100 términos relacionados con la corrupción. Empezando por el título, y él dice, es muy interesante, ¿cómo simulamos el acto de corrupción? Él dice, ¿cómo nos arreglamos? Cuando en realidad lo que estamos es desarreglando los acuerdos de la comunidad. Y entonces hace, además con su estilo muy humorístico, este tema de cómo se da la tranza entre, por ejemplo, un policía y el que lo va a corromper. Dice, no dice cuando uno se encuentra con el policía, usted es un corrupto, yo soy un corrupto, entonces le voy a dar un dinero para que me deje en paz. Sí. Hacemos toda una simulación, señor oficial, y el oficial responde caballero. Dice, es de una sofisticación. Sí, y al final es cómo nos arreglamos. Sí. Y entonces no pasa nada, porque no asumimos en esta cultura de la simulación, a ver, usted es un corrupto, yo soy otro corrupto, aquí le va la mordida, ¿no? No siempre es una ayuda para el refresco. Entonces envolvemos todo el discurso para simular y pensar que no estamos haciendo nada grave. Y en eso que preguntabas tú, me parece que lo clave es que no nos damos cuenta de cómo esos pequeños desarreglos van perjudicando al tejido social. Porque pensamos, bueno, si los políticos se roban millones de pesos, pues que yo le dé una mordida aquí para que me dejen construir donde no debo, lo que sea, pues eso no es tan malo. Voy a resolver mi problema. Pero resolver mi problema es desarreglar todos los problemas. Y a ti mismo, hay que decirlo. Porque cada decisión que tomas te va caracterizando y finalmente te estás deteriorando tú mismo. Y además pierdes la certeza que te debería de dar el Estado de Derecho. Así es. Porque si tú ganas un juicio porque eras amigo del juez, secretario, pues no sabes que en el siguiente juicio el otro va a ser amigo del de tiene más arriba, ser amigo o tiene más dinero, o lo que sea, y entonces no tenemos esa certeza. Y es lo que no nos damos cuenta. Pensamos que es más fácil así, que podemos resolver así, cuando en realidad nos estamos autoperjudicando. ¿Eneida? Sí, me parece que lo que señalas, Yolanda, es muy importante. Cuando yo realizo un acto de maldad, el que sea, vamos a decir, yo le doy una mordida al otro, yo no solo estoy corrompiendo al otro, en ese acto de corrupción, principalmente me estoy corrompiendo yo.
O sea, el que se está descomponiendo con Sí. un acto de corrupción Sí. soy yo. El que dice una mentira no solo dice una mentira, se hace mentiroso. Así es. Se define como mentiroso. El maledicente que habla mal de todo el mundo, no solo habla mal de todo el mundo, él se hace a sí mismo maledicente. Entonces, Sí. estamos hablando de actos con los cuales propiciamos en otros actos de corrupción, pero con los cuales también nosotros nos estamos corrompiendo y no nos damos cuenta. Y al no darnos cuenta vamos quedando en ciertos estados de corrupción en los que ya no somos capaces de ver. Ya no somos capaces de ver que lo que antes nos parecía claramente un acto de corrupción pequeño, que asumía por las causas que fuera, ahora ya necesito que sea muchísimo más grande para poder verlo, porque me fui Claro. encegueciendo ante estos actos. Entonces, corrupción es descomposición, y es descomposición del tejido social, pero es descomposición del individuo, de los individuos que formamos el tejido social. Me parece que hay otros 3 elementos más amplios, estructurales yo diría, que habría que meter en el análisis, y estos 3 elementos los mencionaba yo en algún programa, son el sistema, la estructura, que es generadora de situaciones, que es generadora debido a sus instituciones, debido a sus leyes, debido a todo esto que se ha mencionado, una determinada estructura social que es generadora de situaciones. Las situaciones responden al qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces la estructura misma no es la situación, pero genera situaciones, situaciones que pueden ser situaciones positivas o situaciones que pueden ser situaciones que me ponen en condiciones de mal. Y bueno, en último lugar está la disposición del sujeto, que si esta disposición del sujeto se ha ido haciendo cada vez más corrupta, ante un sistema generador constante de situaciones de mal, no malas, pero situaciones que nos ponen en situación de mal, bueno, pues entonces pues ya tenemos toda la receta del pastel. Sí, Eso y fíjate que bueno, yo había pensado hablar de la película esta de la ley de Herodes, porque me parece que los elementos que tú estás diciendo se pueden utilizar. Yo diría que todos estos elementos de análisis serían bien interesantes analizar, por ejemplo, una película como la ley de Herodes. Porque fíjense qué pasa, ¿no? Es muy interesante esta historia, porque un individuo que es bien intencionado, que él se ve a sí Inocentón. mismo como alguien que quiere cambiar, que quiere ser diferente, llega a un pueblo y entonces, si vemos cuál es el proceso como él se va corrompiendo, tiene todos estos elementos, ¿no? Pero, ¿cómo aquí aplicaría aquello de que si uno no vive como piensa, acaba pensando como vive? Es decir, si no hay esta coherencia, y esto un poco tratando de abonar o de aproximarnos a esa pregunta que hace Yolanda, que me parece que es muy importante, ¿qué pasa? ¿Por qué apostamos a esta simulación o a esta tranza, a esto? Yo creo que hay dos razones. Una, en principio, que hay una desvalorización de sí mismo. Es decir, ¿por qué yo necesito simular? ¿Por qué yo necesito aparentar? Porque hay, yo sí creo, un problema muy profundo, no sé si llamarle, un poco banal, de autoestima. De autoestima, de reconocimiento, de valoración de lo que yo soy. Sí. Entonces, desde esa sensación Sí. de yo soy menos, yo valgo menos, necesito aparentar algo más. Entonces, me parece que este es un primer elemento que habría que pensar desde dónde buscamos ser algo distinto a lo que somos, pero también tiene que ver con la necesidad de acoplarnos al medio, a este sistema del que habla Eneida. Es decir, si el sistema funciona de esta manera, veamos cómo el personaje de la ley de Herodes empieza a actuar, conceder, porque se adecua a la lógica y a las reglas de ese sistema. Y entonces eso lo va atrapando hasta hacerlo tan corrupto o peor que los otros. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar, porque nosotros pensamos que los corruptos son los otros. Exacto. Y mientras no reconozcamos que el Sí. gran problema nacional es que todos somos cómplices de alguna manera de esta corrupción, estamos fritos, porque todos pensamos, y ahí, sin darnos cuenta, que nos acomodamos cuando damos la mordida, o incluso estos chavos que se comunican entre sí para ver dónde está el alcoholímetro, para poder no pasar por y el que se alcoholímetro. felicitan porque son muy Y listos. porque son muy listos, y es una red, y que todo el mundo lo ve como natural, cuando es evidente y es claro que el alcoholímetro reduce muchísimo los accidentes. Entonces,
Y se fijan, todos nos vamos siendo cómplices. Y gente, yo conozco sobrinos míos que utilizan estos para escapar del alcoholímetro porque no reconocen que es más importante lo del conductor designado, etcétera. Entonces, yo creo que este es el engranaje. Para mí la ley de Herodes es muy clara, pero creo que se aplicaría a muchas cosas de nuestra cotidianidad, de cómo al irnos ajustando a esa lógica del sistema, vamos cediendo y vamos entrando en esa espiral de la corrupción. Aquí tenemos con un nivel más de profundidad a esta pregunta. Me gustaría hacerla antes de ir al corte. Todavía un nivel más. Y me parece tremendamente grave lo que has dicho, Rafael. Tú estás suponiendo una realidad corrupta a la cual yo respondo. Así es. Así es. Y me ajusto a esa realidad. Fíjate nada más. Entonces, aquí tenemos vamos a ser muy subillanos. Cuando dices, yo estoy triste, no es que tú estés triste, es que hay una realidad triste a la cual yo respondo. Estamos. Entonces, suponer que la realidad es corrupta es meternos a un terreno sin salida. No, es terrible. yo creo Tendríamos que es reconocer, cambiar. Yolanda, Sí, claro. porque de lo contrario vamos a pensar que con institutos y ministerios Sí, y todo contra la sí. corrupción se va a resolver Sí, esto. yo No es un yo no hablo en asunto favor de una eso. realidad. Sé que la realidad es corrupta. Mi pregunta es, ¿habría que incidir en un cambio de una realidad para que las nuevas generaciones no estén respondiendo de esa manera? Y eso es el reto enorme, gigantesco, en el que nos encontramos. Vamos a ir a un corte. ¿Cómo incidir en esa realidad si la estamos calificando de corrupta? Corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, sigamos a este último corte del programa para seguir hablando sobre la corrupción instalada que vivimos y sufrimos. Y se hizo una pregunta antes de ir al corte, profundizando todavía más en esa participación de todos y en la definición de una sociedad corrupta. Eneida ha encontrado un matiz muy interesante. Le paso el micrófono. Sí, realmente estábamos discutiendo esta pregunta fuera del aire y yo les comentaba que no había que ver el sistema como un ente monolítico, sustancializarlo como una cosa que no se mueve, Exacto. sino que tiene cierta dinamicidad y que esa dinamicidad es precisamente la que está generando las situaciones que son los hechos concretos en los que yo me veo envuelta. Una manera de distinguir la situación es qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Hacerme esas preguntas, creo que son 6, pero yo ahorita recuerdo 5. Hacerme esas preguntas y tratar de responder esas preguntas para detectar en esta situación en la que me veo envuelta, si yo considero que esta situación tiene vetas de corrupción o hay algo en esta situación que no me gusta, tratar de responder a estas preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y hasta dónde puedo yo actuar, hasta dónde puedo yo no actuar y qué me toca y qué no me toca? No podemos hacernos los santos, todos trabajamos en este país y en este país para poder salir adelante las instituciones pues tienen que responder ese marco de legalidad que decimos que tiene tantas aristas espinosas. Y entonces a su vez esas instituciones de alguna manera tienen que acomodarse a esas aristas espinosas o pagar consecuencias que son sumamente duras y los que trabajamos en muchas instituciones pues nos topamos con esto todos los días y no se trata de cerrar los ojos. Entonces, bueno, yo diría detectar las situaciones. Sí, pero estoy de acuerdo que no Rafael. podemos asignarle al sistema una sustantividad, el sistema una cosa allá y yo acá. Uh-huh. Y no es que el sistema sea un monstruo corrupto, digamos, Uh-huh, en sí sí. mismo. Nosotros somos parte del sistema. Exacto. Yo creo que lo que tenemos que ver, y en ese sentido, aunque suena un cliché, en ese sentido somos parte del problema, pero entonces también podemos ser parte de la solución. Es decir, ante un escenario que podría ser como muy pesimista, decir, no, pues es que en México estamos fritos, no hay salida, es un sistema corrupto que nos atrapa, que nos chupa, que nos obliga a entrar en su lógica, ¿no? Como el hombre de la... Y no nos podemos sustraer a ello, pues sí, es efectivamente un escenario muy pesimista y muy terrible. Y yo creo que no podemos caer en esa... No podemos en radicalizar. eso. Por supuesto que no. Porque si somos consecuentes al entender que nosotros constituimos el sistema, lo social somos nosotros, no es que lo social esté por un lado y los otros estamos por otro. Sí. En ese sentido, también reconocer que sí es posible cambiarlo. ¿Qué le pasó al hombre de la ley de Herodes? Que quiso hacerlo solo. Yo creo Ahí está. que la clave es Sí. que tenemos que construir células de transformación. Sí. Yo he estado pensando mucho, les comento rápidamente, el domingo vi la película Selma. Ajá, sí, esta está historia nominada. de Martin Luther King. Y yo dije, ¿por qué en México no podemos tener un líder como Martin Luther King que conjugue, que centre esos anhelos de la transformación y del cambio? Y he estado pensando mucho en eso y a la conclusión que llego es que ya no es el tiempo de esos líderes. Hoy o hacemos un cambio desde abajo
Y en ese sentido, reticularmente, aprovechando esta lógica de las redes, y el cambio tiene que ser en células, pero no lo hagamos solos. Ni podríamos. Trabajemos juntos, generemos comunidad de transformación y yo creo que sí podemos Sí, incidir sí. en este cambio para modificar esta lógica que nos atrapa de la simulación, del cochupo, del cómo nos arreglamos, del que no tranza no avanza, o incluso aquella que dice de que se lo robe otro, a que me lo robe yo, pues me lo robo yo, alguien se lo va a robar de todas maneras. Entonces, tenemos que ir rompiendo eso y la única manera de hacerlo es ayudándonos los unos a los otros, no caer en eso, Sí. siendo incluso mucho más honestos y poder decir, casi como los alcohólicos, hoy caí, di una mordida porque tenía mucha prisa. Y entonces, casi crear Solo por hoy. solo por hoy, Sí, círculos de sí, apoyo y de sí, solidaridad sí. para enfrentar las Claro. presiones que hay por parte del sistema. Y finalmente ¿no? estoy absolutamente convencida que el testimonio personal incide en los demás, va a incidir siempre, siempre, tarde o temprano, vas metiendo esa pequeña célula o esa pequeña gota de agua en cuando dices, no te acepto, no puedo, no voy a darte una mordida, no voy a participar en esto, no me pidas que mienta, por favor, no me pidas que mienta, y asumir las consecuencias de esa decisión. ¿Qué dices, Juan Carlos Núñez? Sí, que así como están todos estos clichés, Sí, no necesariamente son ciertos. Ese de que al corrupto le va mejor, pues a veces y en cierto sentido puede ser en dinero o en cosas así, pero hay otras cuestiones en juego. Lo digo especialmente en el caso del periodismo, que es el que conozco sí, mucho. Hay en Jalisco periodistas sumamente honestos que jamás han aceptado ninguna presión ni ninguna corrupción Sí. y que están ahí, que están haciendo muy buen trabajo. y reconocidos, valorados porque su vocación estuvo al servicio de la Y comunidad. que no necesariamente les va mal, como es el No, cliché de que si no son tiene honestos por les qué. va a ir mal, No. no necesariamente. Y la otra es cómo desnaturalizamos o cómo desnormalizamos, porque ciertamente lo vamos aprendiendo pues desde el kinder, ¿no? El niño no puede, el papá de un niño del kinder trabaja en Semana Santa porque así lo exige su puesto laboral, y entonces las vacaciones del papá son una semana normal de trabajo. Y no puede plantear eso para que pueda ir de vacaciones con su hijo, lo que es normal. ¿Qué hacen? Pues entonces Enferman a la el vecino es doctor, pues que me dé un justificante y volvemos ahí al tema de la Claro, simulación. Y claro. el niño lo ve como normal, porque no hay otros mecanismos de diálogo y de acuerdos que se puedan... Tú decías, ¿por qué nos cuesta tanto el tema de la verdad? Sí. Pues porque Sí. por un lado somos sumamente flexibles para escurrirnos por la ley, pero por otro lado también de repente sumamente rígidos en cuestiones que pareciera que la ley está por encima de todo y que el requisito y el sellito y todo es más importante que cualquier otra situación. Sí. Entonces ahí es donde Sí. hay que ir trabajando. Sí, fíjate que, amigos, tenemos muchas llamadas de público, pero tomo esta al azar de Luis Delgado que dice, ¿quién aguanta un cañonazo de $50,000? Fue una frase de Álvaro Obregón. De acuerdo a lo que aquí hemos dicho, $50,000 o Pesos. 100,000 que fueran, él habla de dólares, 50,000 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, no vale más que mi verdad. Eso es cuando tu autoestima está también puesta, que dices, yo no vendo mi verdad por ninguna cantidad. Sí, pero lo que refleja esta frase de Álvaro Obregón Sí. era precisamente hablando de sus opositores Sí. y hablando de la gente, él decía, no se preocupen, Sí. ¿no? Es cuestión de darle 50,000 pesos porque ¿quién aguanta ese cañonazo? Es decir, al final es la certeza de que todos van a ceder ante De una que todo se cantidad compra y se vende. significativa. Y ahí sería la respuesta de una ciudadanía que dice, no tiene precio mi verdad, Así no la es. puedo empeñar bajo ninguna circunstancia porque es bien mayor, no es porque yo sea muy bueno, no es porque es bien mayor, es porque mi integridad vale más. Finalmente es una forma de egoísmo maravillosa, ¿no? Claro. Sí, fíjate que en inglés hay una frase que se utiliza en algunos ámbitos de la sociología, se habla de los free riders, de aquellas personas que se van por la libre, ¿no? Nosotros hablamos Ajá. mucho de la libre, que es la Sí. persona que se salta la cola, ¿no? Que no hace fila cuando Sí, todos están sí, haciendo sí. fila, Sí, sí, sí. que se mete por el acotamiento de la carretera cuando Ujú. todos están... No, esta actitud del que quiere llegar primero, el que no se parecería, ¿no? Que ese es el ganón. Sin embargo, a la larga, Sí. lo que la gente no se da cuenta es que
entre más free riders haya, más daño al colectivo hay, ¿no? Es Y decir, a sí mismos. hay un espejismo Sí. al pensar que si nos vamos por la libre nos va a ir mejor, y lo único que estamos haciendo es serruchando el soporte, ya no Sí, hablamos más del sí. tejido social, estamos deteriorando el tejido que nos soporta a todos. Así es terrible, es. ¿no? 2 minutos para terminar el programa. Vamos a comentarios finales. Juan Carlos, por favor. Agradeciéndote enormemente, Juan Carlos, hoy tu presencia aquí, así como a Rafael y a Neida. Sí, bueno, pues insistir en que el tema de la corrupción no es genético, a veces se ha planteado Sí. incluso ya como un tema Sí, genético, hombre, qué ni terrible. una maldición, sino como todo constructo social, algo que podemos ir modificando y que bastaría con que empezáramos a hacerlo lo más pronto posible porque urge. Y que las comisiones y los delegados y todo eso no va a ayudar si no hay una voluntad política de los gobernantes para actuar bien y de la sociedad también para trabajar mejor. Rafael González Franco. Yo brevemente diría, dejemos de pensar que los corruptos son los otros, dejemos de pensar que la corrupción está allá, yo estoy acá, y asumamos que de alguna manera, al formar parte y al ser, de alguna manera somos cómplices si no tenemos una actitud proactiva en contra de este funcionamiento del sistema. Entonces, yo sí tengo esperanza, yo sí creo que cada vez va habiendo más claridad en el conjunto de que tenemos Sí. y que podemos cambiar las cosas sin esperar que alguien venga de fuera o que las leyes cambien las cosas o que por milagros se transformen. Vamos a transformar, sí se puede, pero no lo podemos hacer solos. Vayamos construyendo una comunidad de transformación, ¿no? Eneida. Sí, yo apoyo la moción de Rafa de las células comunitarias, pero las células, a pesar de su pequeñez, son compuestas, tienen muchísimas partes, muchísimos organelos, con una función muy específica cada uno, sin los cuales la célula se colapsa. Entonces, células horizontales en las que no haya un liderazgo, sino que todos Bien. estén trabajando, yo apoyo esa moción, y células ciudadanas, bueno, todos somos ciudadanos, pero desde abajo, desde las bases. Bien, pues estamos en la parte final de nuestro programa de hoy. Yo me siento muy motivada y rescato la frase, yo sí tengo esperanza. Así como somos tan dados a manifestarnos, yo sí tengo esperanza porque la esperanza está cifrada en esas capacidades de organización desde el tejido inferior, porque soy capaz de ir transformando en mi entorno poco a poco en y de la mano con los demás, con los otros, con los que están junto a mí. Esa es nuestra invitación. Quiero subrayar que sigue en puerta nuestro diplomado en periodismo cultural, están abiertas las inscripciones y que tanto Juan Carlos Núñez, Rafael González Franco, Eneida Zúñer estarán participando también como maestros. O sea, tenemos una planilla de maestros maravillosa, tanto de la Ciudad de México como de aquí de Guadalajara, y que es la oportunidad para acercarnos y, bueno, empezar a participar de estos cambios. Le voy a dar el teléfono de nuestro coordinador Daniel López, 3315 31 2907, para que se inscriba. Repito, diplomado en periodismo cultural, 3315 2907, 3315 31 2907. Es todo por hoy. Gracias a mis compañeros, gracias a todo el equipo y a usted. Recuerde, este programa se repite mañana, 8 de la mañana, en 25.1 Noticias. Gracias, es todo por hoy. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.